Hola de nuevo, estudiantes del tercero A de la José Ortiz de Domínguez, turno vespertino. Aquí estamos una vez más con un nuevo video de los contenidos que estamos trabajando de Matemáticas 3. Bien, en el video anterior ustedes vieron cómo se puede calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, ahora en este video vamos a resolver dos ejemplos de problemas en donde se usa el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. El primer problema dice, un profesor atiende dos cursos, uno con 48 estudiantes y el otro con 36. Desea distribuir a los estudiantes en grupos con la misma cantidad de alumnos, de tal manera que los grupos sean los más numerosos posibles. ¿Cuántos estudiantes deberá tener cada grupo? Bien, en este caso, para saber qué es lo que vamos a ocupar, si el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, debemos fijarnos en lo que dice el problema. Entonces, el problema nos va a dar qué es lo que vamos a ocupar. Entonces, veamos, ¿en dónde nos vamos a fijar del problema para saber cómo vamos a ocupar, cómo vamos a resolver el problema? Si con el máximo común divisor o con el mínimo común múltiplo, es muy sencillo. En esta parte del problema donde dice que sean los más numerosos posibles, los más numerosos, aquí donde estoy subrayando, ese es el indicativo, esa es la clave que nos está dando el problema para poder decir entonces que vamos a resolverlo utilizando el máximo común divisor. Acuérdate que las siglas en el video pasado vimos que se abrevia MCD, ¿de acuerdo? Máximo común divisor. Entonces, repito, donde está subrayado de color amarillo, donde está sombreado, eso es la clave para saber que vamos a ocupar el máximo común divisor, porque nos está diciendo que es la mayor cantidad posible del arreglo que podemos hacer en este problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ocupar el máximo común divisor. Entonces, recuerda, son 48 estudiantes y 36 estudiantes en otro curso. Entonces, recuerda cómo lo vamos a hacer. Escribimos el 48, escribimos el 36, acuérdate la tablita que hicimos, que es esta. Entonces, observamos 48 y 36. Empezamos con el factor más pequeño, que es mitad. Entonces, ambos tienen mitad. Entonces, recuerda, escribimos el 2, porque ambos tienen mitad. Entonces, como tanto el 48 como el 36, de acuerdo al video anterior, se les puede obtener la mitad, entonces lo encerramos en un círculo. Entonces, mitad de 36 es 18, mitad de 48 es 24. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, vamos a ver. Si observamos, 24 y 48 siguen teniendo mitad los dos. Entonces ponemos el 2 y lo encerramos en un círculo porque los dos números al mismo tiempo tienen mitad. Mitad de 18 es 9, mitad de 24, 12. Ok, vamos a ver. En este caso solamente el 12 tiene mitad. Escribimos el 2, pero ya no lo encerramos porque solamente el 12 tiene mitad, el 9 no. Entonces, como el 9 no tiene mitad, lo bajamos igual. Mitad de 12 es 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a observar una vez más. El 6 sigue teniendo mitad, entonces escribimos 2. No lo encerramos porque solamente un número tiene mitad, el otro no. Entonces, el 9 no tiene mitad, lo bajamos. La mitad de 6 es 3. Muy bien, entonces, continuamos. Bien. Ahora, vamos a ver. El 9 ya no tiene mitad, vimos desde aquí, desde arriba que no tiene mitad. El 3 tampoco tiene mitad, pero el 3 y el 9, ambos números se pueden dividir por 3. Entonces decimos que tiene tercera. Entonces 3 tiene tercera, 9 tiene tercera. Entonces, como ambos números se pueden dividir por 3, encerramos el 3. Entonces, tercera de 3 es 1. Ya llegamos al 1, por lo tanto esa columna ya se acabó. Tercera de 9 es 3. Y vamos a ir terminando esta tablita. Entonces, como aquí del lado izquierdo el 48 ya llegó hasta el 1, entonces nos ubicamos en el 3. Ese 3
Entonces, tiene tercera, se puede dividir por 3. Este 3 que acabo de escribir no lo encerramos porque ya nada más nos queda un número. Entonces, tercera de 3 es 1 y ya terminamos. Si observamos de aquí, los únicos números que se encerraron fueron el 2, este 2 y este 3. Entonces, para sacar el máximo común divisor, multiplicamos solamente los que encerramos, que es 2 por 2 por 3. Entonces, el máximo común divisor es la multiplicación de esos. 2 por 2, 4, por 3, 12. Entonces, ¿cuánto es la cantidad más grande que se pueden armar los grupos del profesor? Pues de 12 alumnos cada uno. Entonces, son grupos de 12 alumnos cada uno. Entonces, es la cantidad más grande de alumnos que se puede obtener. Entonces, cada grupo va a tener como máximo 12 estudiantes en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí ocupamos el máximo común divisor. El siguiente problema es este. ¿De acuerdo? Entonces, el problema dice, 2 atletas corren diariamente a la misma hora. Uno de ellos tarda 12 minutos en realizar una vuelta. El otro corredor lo hace en 16 minutos. La pregunta es, ¿cuántas vueltas dará cada uno para que vuelvan a coincidir en el punto de partida? Entonces aquí, ¿cuál es la clave que nos da el problema para saber si se ocupa máximo común divisor o mínimo común múltiplo? En este caso es aquí, cuando dice que vuelven a coincidir. Entonces, cuando algo, un problema nos dice o nos hace referencia de en qué momento vuelven a coincidir o vuelven a verse en un punto de partida, entonces nos está hablando de mínimo común múltiplo. Recuerda que las siglas es MCM, ¿de acuerdo? Entonces, este MCM nos hace referencia a que cuándo van a volver a coincidir. Entonces, de manera rápida, ¿cuándo vas a utilizar en un problema el máximo común divisor? Cuando te está pidiendo la máxima cantidad que puedes distribuir las cosas. ¿Cuándo vas a utilizar el mínimo común múltiplo? Cuando el problema te dice que si algo vuelve a coincidir o vuelven a encontrarse. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso sabemos que vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Entonces, tomamos el número 12, tomamos el número 16 y hacemos la tablita que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces vemos, 12 y 16 tienen mitad, escribimos el 2, y entonces mitad de 16, 8, mitad de 12, 6. Ok, continuamos. Vemos que el 6 y el 8 siguen teniendo mitad. Entonces, mitad, escribimos el 2, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Continuamos. Entonces, aquí vemos que solamente el 4 tiene mitad. Seguimos escribiendo el 2. Entonces, mitad de 4 es 2. 3 no tiene mitad. Lo seguimos escribiendo igual. Continuamos entonces. Entonces, 2 sigue teniendo mitad. Entonces, mitad, escribimos el 2. Mitad de 2 es 1. 3 no tiene mitad, lo bajamos igual. Entonces, la columna del 16 ya llegó en 1, ya terminamos. Entonces, nos queda el 3 de la columna del número 12. Entonces, se puede dividir por 3 y decimos que tiene tercera. Entonces, tercera de 3 es 1 y ya terminamos la columna. Y recordamos que entonces para obtener el mínimo común múltiplo, todos estos números que son factores primos, se les llaman factores primos, los multiplicamos. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 3. ¿De acuerdo? Entonces 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16, 16 por 3 48. Entonces el mínimo común múltiplo es 48. Entonces el problema dice que cuántas vueltas dará cada uno para que vuelvan a coincidir en el punto de partida. Entonces cada uno tendrá que dar
cada uno tendrá que dar 48 vueltas para volver a coincidir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya está resuelto los dos problemas. Ya te di las claves para que puedas saber en qué momento vas a utilizar el máximo común divisor, ¿de acuerdo? Y en qué momento vas a utilizar el mínimo común múltiplo. Bien, de este video eso es todo. Esperemos que haya sido sencillo y fácil de entender. Nos vemos a la próxima. Que estén bien.